Renací. Fingí una lesión para no subir al autobús del viaje de esquí de mi curso. No voy a subir a ese autobús, dije. Todo el último curso se giró para mirar la rodillera negra en mi tobillo. Marcos se rió primero. No fuerte. Solo lo bastante bajo para que todos entendieran que mi dolor le avergonzaba. ¿De verdad vas a hacer esto hoy?, preguntó delante de todos. Vanessa Vidal estaba a su lado, con un plumífero blanco que aún tenía las etiquetas puestas. El pelo rizado bajo una capucha con pelo. Los labios brillantes, como si fuera a una alfombra roja y no a un refugio de montaña. Levantó el móvil hacia mí. Ya estaba grabando. Alba, si no querías ver a Marcos sentarse conmigo, podrías haberlo dicho sin más. El aparcamiento quedó en silencio medio segundo. Luego alguien se rió. Sentí a la antigua yo moverse bajo mi piel. La chica que habría tragado la humillación. La que se habría quitado la rodillera, habría subido al autobús, se habría sentado en el asiento 14B y habría muerto antes del amanecer bajo un muro de nieve. Pero ya no era esa chica. Miré más allá de Marcos, más allá de Vanessa, más allá de los autobuses en marcha, y encontré la lista en la mano del señor Herrera. Mi nombre seguía ahí. Alba Reyes, asiento 14B, grupo de Cabaña 3. Ya me había dado de baja por correo. Ya había ido a la enfermería. Ya había guardado el aviso meteorológico que decía que la carretera de montaña debía cerrarse antes del mediodía. Así que hice una foto de la lista. Luego apagué la ubicación compartida. Que disfrutéis del viaje, dije. Por la mañana, cada nombre de esa lista aparecería como desaparecido, herido o muerto. Cada nombre, excepto el mío. El aparcamiento detrás del Colegio Monte Alto olía a diésel, café frío y cera de esquí cara. Los padres esperaban junto a sus todoterrenos con asientos calefactados, entregando bolsas de viaje y últimos consejos. Los alumnos se hacían fotos con gorros a juego. Alguien había atado cintas azules y plateadas al primer autobús. El viaje de esquí de último curso debía ser nuestro recuerdo perfecto antes de graduarnos. El tipo de recuerdo que luego aparecería en anuarios, ensayos para la universidad y publicaciones sobre amistad eterna. Había visto ese mismo aparcamiento una vez, en mi otra vida. Había estado ahí sin la rodillera. Marcos me había cogido la mano delante de todos. Luego la soltó en cuanto Vanessa lo llamó. Yo había estado furiosa, pero no valiente. Había subido al autobús porque no quería parecer celosa. Me había reído cuando todos se reían. Había fingido que no me importaba cuando Marcos se cambió al asiento del otro lado del pasillo, donde Vanessa le había guardado sitio con su bufanda con sus iniciales. 16 horas después, quedé atrapada bajo metal retorcido, con la nieve apretando contra las ventanas como hormigón compactado. Recordaba la voz de Marcos fuera del autobús, gritando el nombre de Vanessa. Recordaba intentar mover la pierna y no sentir nada. Recordaba mis dedos arañando una pantalla rota hasta que la batería murió. Luego recordaba despertar 3 días antes, jadeando en mi cama, viva, con el permiso del viaje aún sobre mi escritorio. Fue entonces cuando decidí que no volvería a morir por su aprobación. Alba, dijo el señor Herrera, bajando la lista. Llevaba un anorak rojo del colegio y la sonrisa cansada de un profesor que ya había decidido que mi problema era un estorbo. Si es por tu tobillo, la enfermera Lago ya envió una nota diciendo que debes descansar. Pero puedes subir igual y quedarte en el refugio. No hace falta que esquíes. Mantuve el peso sobre las muletas y dejé que mi cara mostrara justo el dolor necesario para resultar creíble. No, dije. Envié un correo a secretaría ayer. Me doy de baja del viaje. ¿Baja?, repitió Marcos, como si hubiera anunciado un crimen. Varias cabezas se giraron. Las cámaras se movieron. La tensión se sentía igual que en la otra vida. Solo que esta vez no me encogí. Pagaste la señal hace meses, dijo el señor Herrera. La lista final se envió anoche. Pues hay que corregirla. Marcos se acercó. Sus ojos azules recorrieron la rodillera, las muletas, mi abrigo negro. Podía ver el cálculo en su cara. Yo estaba estropeando su imagen. Él era el delegado de curso, capitán de debate, futuro admitido en una universidad de prestigio,
Si su lista de peso no se movía, que su novia rechazara el viaje le hacía parecer rechazado, o peor, sin control. «Te torciste el tobillo en el gimnasio», dijo entre dientes. «La gente esquía con cosas peores. La gente también se queda en casa con cosas peores». Cerró la boca. Vanessa me sonrió como una anfitriona que ha encontrado una mancha en la alfombra. «En serio, Alba, nadie te obliga. Pero hacer esto justo antes de salir es un poco dramático». No respondí. En mi otra vida había gastado demasiadas palabras con Vanessa Vidal. Era lo bastante rica para convertir cualquier sala en un escenario, y lo bastante guapa para que la gente confundiera la crueldad con seguridad. Ella había sido quien convenció a todos de dejar la ruta oficial del resort y tomar el puerto de montaña para su vídeo. Dijo que el refugio normal parecía de instituto. Prometió que su padre conocía al personal de la estación y que a nadie le importaría. A nadie le importó, hasta que el autobús desapareció. El señor Herrera hojeó la carpeta. «Alba, tu nombre ya está aquí. Asiento 14B, grupo de cabaña 3. Lo sé», dije, y levanté el móvil para hacer una foto antes de que pudiera apartar la lista. Sus ojos se afilaron. «¿Por qué fotografías documentos del colegio? Porque mi nombre no debería estar ahí». Las risas a nuestro alrededor se apagaron un segundo. Incluso Marcos pareció dudar. Luego, Vanessa soltó una risita. «Cree que está en un juicio», dijo. «Tal vez debería estarlo», respondí. Marcos me agarró del codo. No lo bastante fuerte para dejar marca, lo bastante fuerte para recordarme que él creía que aún tenía derecho a hacerlo. «Para», dijo en voz baja. «Te estás poniendo en ridículo». Miré sus dedos hasta que me soltó. «No», dije. «Te estoy poniendo a ti en ridículo. Hay una diferencia». Su cara enrojeció. La antigua yo se habría disculpado. Le habría pedido que lo entendiera. Le habría hablado de las pesadillas, de la nieve, de los gritos, de la última mirada que me dio antes de girarse hacia Vanessa, pero había aprendido algo muriendo. Algunas personas solo llaman irracional a tu miedo porque tu silencio les beneficia. La enfermera Lago cruzó el aparcamiento con un sobre bajo el brazo. Era una mujer menuda, de pelo plateado, con gafas de lectura colgando de una cadena. En mi otra vida apenas le había hablado. En esta había ido a su consulta a las 7:30 con el tobillo hinchado, las manos temblando, y una historia sobre resbalarme en el hielo frente a casa de mi tía. Me había examinado, vendado y anotado la restricción médica a ella misma en el sistema del colegio. «Señor Herrera», dijo, «Alba no está autorizada médicamente para el viaje. Ya envié esto a dirección». El señor Herrera frunció el ceño. «Yo no he recibido nada». «Entonces, dirección tendrá que explicarlo luego. No debería subir a un autobús rumbo a la montaña». Vanessa bajó el móvil, decepcionada de que una adulta hubiera hecho la escena menos entretenida. Marcos se acercó. «Podrías habérmelo dicho a mí primero». «Lo hice». Un mensaje que dice que no puedes ir no es una conversación. Tampoco lo es reírte de mí delante de 40 personas. El segundo autobús tocó el claxon. El señor Herrera miró al conductor, luego a mí. No quería el retraso. «Está bien», dijo. «La marcaré como ausente». Observé su bolígrafo suspendido sobre la lista. No tachó mi nombre. Simplemente pasó de página. Mis dedos se cerraron sobre el móvil. Marcos lo vio. «No conviertas esto en un drama. Ya lo es». Vanessa enlazó su brazo con el de él. «Vamos, Marcos. Necesitamos buenos asientos. Si Alba quiere pasarse el fin de semana amargada, que lo haga». Él dudó, pero no porque estuviera dividido entre las dos. Estaba comprobando quién miraba. Luego se apartó de mí y subió al autobús detrás de Vanessa. Me quedé quieta mientras cargaban las mochilas. Gritaban asignaciones de cabañas. Vi a Vanessa pegar la cara a la de Marcos para una foto a través de la ventana. Vi al señor Herrera firmar algo para el conductor y guardar la lista bajo el brazo. Sonó una notificación en mi móvil. Grupo de clase. Viaje de esquí. Vanessa había subido el vídeo de mí con la rodillera. Pie de foto. Cuando tu novio no quiere sentarse contigo, así que te inventas una lesión trágica. Emotíconos de risa. Luego copos de nieve. Luego alguien escribió:
Alba es alérgica a la diversión. Marcos no me defendió. Escribió: ignoradla. Está enfadada. Hice capturas de pantalla. Una del vídeo. Una del pie de foto de Vanessa. Una del mensaje de Marcos. Las guardé en una carpeta que llamé montaña. El primer autobús salió. Luego el segundo. Al girar hacia la carretera principal, abrí la aplicación de ubicación. El punto de Marcos se alejó del campus. Bajo su nombre apareció una línea gris. Registrado. Viaje de esquí. Colegio Monte Alto. Miré la pantalla. Luego llegó otro mensaje de Marcos. Te he registrado yo. Me lo agradecerás cuando dejes el drama y subas mañana. Mi nombre seguía en la lista del viaje. Y ahora había pruebas de que él lo había puesto ahí. Fui a la biblioteca porque era el edificio más silencioso del campus. Y porque la antigua, yo se habría ido a casa a llorar. Yo había terminado de darle a mi dolor habitaciones privadas. La segunda planta de la biblioteca tenía ordenadores frente a los campos deportivos. Fuera, los autobuses ya no estaban. Solo quedaban 2 rectángulos oscuros de nieve derretida sobre el asfalto. El cielo sobre Monte Alto estaba bajo y blanco. Aún no dramático. No el tipo de cielo que hace que la gente cancele un viaje. Esa era parte del peligro. Mi otra vida me había enseñado que los desastres no siempre empiezan con sirenas. A veces empiezan con un profesor diciendo: «Estaremos bien», y una chica rica diciendo que las vistas merecerán la pena. Entré en un ordenador del colegio y busqué el parte de montaña. Ahí estaba. Aviso de temporal de nieve. Nevadas intensas por encima de los 1200 metros. Rachas de viento esperadas en las zonas expuestas de la cresta. No se recomienda viajar por la tarde. Carreteras de acceso superior sujetas a cierre. Entré en la página de carreteras de la comunidad. Un aviso amarillo advertía que el antiguo camino de Navacerrada, la ruta panorámica hacia el refugio del oeste, estaba bajo cierre condicional a partir del mediodía, pendiente de control de aludes. Las manos se me quedaron frías. En mi otra vida, Vanessa lo había llamado el puerto, como si hubiera descubierto un secreto. Es mucho mejor que la autovía aburrida, había dicho, de pie en el pasillo del autobús con el móvil en alto. Mi padre conoce a gente allí arriba. El refugio tiene un mirador privado. Podemos grabar la intro antes de que llegue la tormenta. El señor Herrera había dudado menos de un minuto. Marcos había dicho: «Es el último curso. Deja que la gente tenga un buen recuerdo». Esa frase me había perseguido hasta la muerte. Guardé el aviso de la comunidad en PDF. Hice capturas con la fecha y la hora visibles. Me envié los enlaces a mí misma. Luego a una carpeta en la nube. Luego a una dirección que había creado 2 días antes con un nombre que nadie del colegio conocía. No tenía formación jurídica. No tenía una familia poderosa. Tenía una ventaja, y era fea. Conocía la forma de la herida antes de que se abriera. A las 10:30 llamé a secretaría. Colegio Monte Alto. Soy Marisa. Soy Alba Reyes. Me di de baja del viaje de esquí. Necesito confirmación por escrito de que no estoy en la lista de asistencia. La mujer se detuvo. Se oyeron teclas. Veo tu correo de ayer. Parece que se reenvió a la coordinación de viajes. ¿Se quitó mi nombre? Más teclas. La lista final se cerró anoche. El señor Herrera tiene la lista de campo. Eso no responde a mi pregunta. Debería hablar con el señor Herrera cuando vuelva. No vuelve hasta el domingo. Su voz se endureció. Señorita Reyes, los autobuses ya han salido. Si usted no está en ellos, no está en ellos. Necesito eso por escrito. Puedo anotar que ha llamado. Hágalo, por favor. Y envíeme la nota por correo. Suspiró como si yo fuera una clienta difícil. Está bien. Me quedé en el ordenador hasta que llegó el correo. Era corto, casi inútil. Por su llamada, ha manifestado que no asiste al viaje de esquí por restricción médica. No era perfecto, pero existía. Lo guardé. A mediodía, el grupo había pasado de burlarse de mí a celebrar el cambio de ruta. Vanessa, cambio de planes. Vamos por Navacerrada. El mirador es una pasada. Un chico, Mateo. ¿Eso está permitido? Vanessa. El señor Herrera dice que está bien si vamos todos juntos. Marcos. Alba no está aquí para quejarse, así que no creemos problemas. Alguien mandó un GIF de celebración.
Mi pulgar se quedó sobre el teclado. No toméis Navacerrada. La comunidad dice que puede cerrar. Hay riesgo de aludes. Lo escribí. Luego lo borré. El pecho me dolió tanto que tuve que echarme hacia atrás. Esta era la parte que nadie entendería. Quizá nadie me lo perdonaría nunca. Quizá pasaría el resto de mi vida preguntándome si debí intentarlo de nuevo, pero ya lo había intentado en la otra vida. Le había dicho a Marcos que el tiempo pintaba mal. Había puesto los ojos en blanco. Le había dicho a Vanessa que la carretera sonaba insegura. Ella le dijo al autobús que estaba celosa porque a Marcos le gustaba su contenido. Le había preguntado al señor Herrera si debíamos llamar antes al refugio. Me había respondido, cortante, que no necesitaba a una alumna gestionando el viaje. Cuando el autobús giró hacia Navacerrada, todos ya habían decidido que mi miedo era un defecto de carácter. Podía advertirles otra vez. Se reirían otra vez. O peor, podrían obligarme a formar parte de la historia. Marcos llamaría a mi tía. El señor Herrera enviaría un coche. Vanessa grabaría una disculpa entre lágrimas después de convencer a todos de que yo había arruinado el día. No era Dios. Era una chica de 18 años con una lesión falsa, un recuerdo muerto, y nadie que me creyera. Así que hice capturas de pantalla. Eso era lo que podía hacer. Guardé cada mensaje, cada broma, cada mención de la ruta panorámica, cada prueba de que la decisión había sido de ellos. Cuando por fin llegué a casa, mi tía Diana estaba sentada en la mesa de la cocina, con un cigarro sin encender y una factura del colegio delante. «Has tirado 800 euros», dijo sin levantar la vista. Pedí una baja médica. «Puede que devuelvan parte». «Puede», dijo, golpeando la factura con el dedo. «Ese no es dinero que podamos malgastar». Diana usaba esa palabra cuando se refería al seguro de vida de mi madre, a mi beca, o a la pequeña cuenta que mis padres habían dejado antes del accidente que la convirtió en mi tutora. Me había acogido a los 13 años, y me lo recordaba al menos 2 veces por semana. «La montaña tiene aviso de temporal», dije. El viaje debería haberse cancelado. Y aún así todos fueron. «Eso no lo hace seguro». Por fin miró la rodillera. «¿De verdad estás herida?» La miré a los ojos lo justo para no apartarlos. Su boca se torció. «Siempre supiste hacerte especial». Casi me reí. Especial, en la otra vida. Cuando el colegio la llamó al amanecer para decir que el autobús había desaparecido, Diana había llorado en televisión. Luego, cuando empezaron las negociaciones del acuerdo, había llorado menos. Había firmado la primera oferta porque, en sus palabras, las chicas muertas no necesitan fondos para la universidad. Lo recordé al despertar viva. «Me voy a mi cuarto», dije. «No cierres la puerta». La cerré a las 9:12 esa noche. La ubicación de Marcos dejó de moverse. No en el refugio oficial, no en la estación principal. En algún punto de la carretera de Navacerrada, a medio camino entre un mirador cerrado y un puerto de montaña marcado en rojo en el mapa de la comunidad. Cuando actualicé la página a las 9:30, el grupo de clase se quedó en silencio. A las 10:04, Vanessa colgó un último vídeo. Solo duraba 8 segundos. La cámara temblaba. Los alumnos gritaban y reían mientras la nieve golpeaba las ventanas del autobús. La voz de Marcos gritaba. «¡Apaga el flash! Le estás cegando», Vanessa decía. «Necesitamos un plano fuera, solo uno». Luego la voz del señor Herrera, baja e irritada. «Nadie sale del autobús hasta que el conductor lo diga». El vídeo terminaba a las 10:17. La ubicación de Marcos desapareció. A las 10:20, antes de que el móvil se me cayera de las manos, hice algo que no le conté a nadie durante meses. Abrí un correo anónimo que había creado 2 días antes. Adjunté el aviso de la comunidad, la captura del cambio de ruta y la última ubicación conocida del autobús y lo envié a la centralita de la Guardia Civil de Tráfico de Segovia. No firmé con mi nombre. No podía explicar cómo lo sabía sin sonar imposible. Solo escribí: «Autobús escolar del Colegio Monte Alto, desviado hacia Navacerrada. Posible atrapamiento por nieve. Por favor envíen equipos ya». Luego apagué la pantalla y me quedé mirando el techo, sin saber si acababa de salvar a alguien o de gritar al vacío. No dormí.
Me senté en el suelo junto a mi cama con el portátil abierto, el móvil enchufado, y cada archivo guardado duplicado hasta que la carpeta parecía obsesiva incluso para mí. Aviso meteorológico, página de la carretera, correo de baja, nota de la enfermera, confirmación de secretaría, capturas del grupo, el mensaje de Marcos diciendo que me había registrado, el último vídeo de Vanessa. La casa estaba en silencio, salvo el zumbido de la nevera y la tos de Diana abajo, a medianoche. La web local publicó una actualización del temporal. Varias carreteras de montaña estaban cerradas. Los equipos de rescate aconsejaban evitar viajes no esenciales. No se mencionaba ningún autobús escolar. A la 1:30 actualicé de nuevo la ubicación de Marcos. Sin señal a las 2:06. Llegó la primera alerta de emergencia por la aplicación del colegio. El Colegio Monte Alto es consciente de retrasos relacionados con el temporal que afectan al viaje de esquí de último curso. Las familias recibirán actualizaciones en cuanto se verifique la información. Retrasos relacionados con el temporal. Me quedé mirando esas palabras hasta que se desdibujaron. En mi otra vida, seguía consciente entonces. Estaba encajada entre un asiento roto y una ventana llena de nieve compacta. Mi móvil había mostrado una barra durante unos segundos. Había intentado llamar a Marcos. Saltó al buzón de voz. Luego había llamado a Diana. No contestó. El recuerdo golpeó tan fuerte que me doblé sobre las rodillas y me tapé la boca con el puño. Este era el precio de sobrevivir. No alegría. No victoria. Memoria. A las 3:20, la aplicación del colegio se actualizó de nuevo. Los autobuses del viaje de esquí de último curso no han llegado al refugio. Se ha contactado con las autoridades locales. Por favor, no llamen repetidamente a los móviles de los alumnos, ya que puede agotar la batería. Abajo, la puerta del cuarto de Diana se abrió. Oí sus pasos antes de que llamara. Alba. Cerré el portátil a medias. ¿Qué? El colegio acaba de enviar algo. Entró de todos modos. Tenía el pelo aplastado de un lado, la bata mal atada. Por primera vez, no parecía enfadada. Parecía asustada. ¿Debías estar en ese autobús? La pregunta cayó entre nosotras como una piedra. No, pero tu nombre estaba en el viaje. Me di de baja. ¿Lo sabían? Deberían saberlo. Sus ojos se estrecharon incluso con miedo. Diana podía oler la responsabilidad legal a distancia. ¿Qué significa eso? Significa que tengo correos. Entró en mi cuarto. Alba, escúchame. Pase lo que pase ahí arriba, no empieces a acusar a nadie. Los colegios tienen abogados. Las familias tienen abogados. Mantén la cabeza baja hasta que sepamos qué está pasando. No usamos ese tono. Si hay compensación, cobertura médica, algún tipo de acuerdo, tenemos que ser prudentes. Ahí estaba. Ni siquiera había amanecido y ya había encontrado el dinero. Puede que haya alumnos muertos, dije. Su cara se tensó. Y si hubiera sido, podría ser una de ellos. Así que intenta estar agradecida en vez de difícil. Miré la rodillera, el velcro que había abrochado esa mañana con las manos temblando. Estoy agradecida, dije. Por eso voy a decir la verdad. El miedo de Diana se convirtió otra vez en rabia. No vas a contarle nada a nadie sin hablar conmigo primero. Tengo 18 años. Vives en mi casa. No para siempre. Me miró como si hubiera hablado en un idioma que no reconocía. A las 4:52, el colegio envió una tercera alerta. Las familias deben acudir al pabellón del Colegio Monte Alto. Los servicios de emergencia darán información allí. Yo ya estaba vestida. Diana insistió en conducir. No porque quisiera protegerme, sino porque quería enterarse de todo primero. Las calles del pueblo estaban resbaladizas y vacías, las farolas tiñendo de amarillo los montones de nieve. Al llegar al campus, el aparcamiento del pabellón ya estaba lleno. Padres en corrillos, algunos con abrigo sobre el pijama, algunos con el móvil pegado a la oreja. Coches de policía bloqueaban la entrada al ala deportiva. A través de las puertas de cristal se veían mesas plegables, termos de café, mapas pegados a pizarras. El lugar olía a lana mojada y pánico. Una mujer que reconocí como la madre de Mateo lloraba contra la chaqueta de su marido. Otro padre le gritaba al director. «Director Vidal,
no al padre de Vanessa. El director del colegio tenía la mala suerte de compartir apellido con la familia donante por matrimonio, lo cual siempre había hecho que Vanessa bromeara diciendo que el colegio era básicamente suyo. ¿Dónde están?, gritó alguien. ¿Cómo se pierden 2 autobuses? El inspector Ortiz estaba de pie en el centro del pabellón junto a un responsable de emergencias de la comunidad. Era corpulento, de pelo cano, y parecía no haber dormido tampoco. Detrás de él, un proyector mostraba la lista de pasajeros. Los pulmones se me cerraron. Ahí estaba otra vez la lista. 43 alumnos, 4 adultos acompañantes, 2 conductores, nombres en negro, columnas de estado en blanco. Alba Reyes, asiento 14B, grupo de cabaña 3, registrada. Diana me agarró la muñeca. ¿Por qué pone que está registrada? Me solté. Porque Marcos lo hizo. Antes de que pudiera responder, la enfermera Lago me vio desde el otro lado del pabellón. Se abrió paso entre los padres y llegó a mi lado. Alba, dijo, ¿estás bien? Mi nombre está en la lista. Su boca se tensó. Le dije a dirección que estabas restringida médicamente. Lo sé. Necesito que se lo digas a ellos. Asintió una vez. Sin dramatismo, solo acción. Por eso casi lloré. La enfermera Lago me llevó ante el inspector Ortiz. Diana nos siguió, ya con la expresión forzada que usaba al fingir ser una tutora preocupada en público. «Esta es Alba Reyes», dijo la enfermera Lago. No estaba en el autobús. Estuvo en mi consulta ayer por la mañana y se dio de baja médica del viaje. El inspector Ortiz miró de mí a la pantalla. «El sistema dice que está registrada». «El sistema está equivocado», dije. «¿Puede demostrarlo?» Abrí el móvil con dedos que no sentía míos. Sí. Le mostré el correo de baja, la nota de la enfermera, la confirmación de secretaría, la foto de la lista con mi nombre aún puesto, el mensaje de Marcos. «Te he registrado yo, me lo agradecerás cuando dejes el drama y subas mañana». La cara del inspector Ortiz cambió al leerlo. No era sorpresa, era concentración. «Envíeme esto a esta dirección», dijo, entregándome una tarjeta. «No borre nada, no publique nada. No hable de esto con otras familias todavía». Diana se inclinó hacia adelante. «Inspector, yo debería estar presente en todo esto. Soy su tutora». «Tengo 18 años», dije. «Soy mayor de edad. Decido yo qué aporto y con quién hablo». Ortiz miró a Diana, luego a mí. «Es correcto. A partir de aquí, la señorita Reyes no necesita autorización de nadie». Las puertas del pabellón se abrieron y entró una ráfaga de aire frío con 2 rescatadores. Las conversaciones murieron de golpe. Uno de ellos le susurró algo a Ortiz. Su mandíbula se tensó. El director Vidal se acercó al micrófono. «Hemos confirmado que uno de los autobuses fue localizado cerca del puerto de Navacerrada», dijo. Un sonido recorrió el pabellón. Aún no un grito. Una inhalación colectiva antes de la caída. Las condiciones de rescate son extremadamente peligrosas. Varios alumnos han sido trasladados al hospital clínico. Otros siguen sin localizar. Pedimos a las familias que permanezcan aquí para la identificación y las novedades. Alguien se desplomó. Otro padre gritó un nombre en la pantalla. Apareció el primer estado junto a un alumno al que conocía desde biología de primero. Crítico. Luego otro. Desaparecido. Luego otro. Fallecido. La lista empezó a cambiar línea a línea. El último curso se convirtió en un libro de contabilidad del desastre. Me quedé bajo la luz del proyector, con la rodillera escondida bajo los vaqueros, viendo llegar la muerte por orden alfabético. Luego apareció Marcos Duarte en la pizarra de actualizaciones. Crítico. Trasladado. Vanessa Vidal. Crítica. Trasladada. Alba Reyes. Registrada. Sin localizar. El inspector Ortiz se giró hacia mí despacio. «Señorita Reyes», dijo, «hasta que corrijamos esto, hay gente buscándola en la montaña». El pabellón quedó en silencio a nuestro alrededor por primera vez esa mañana. Al amanecer, mi nombre se había convertido en un problema. No una persona, no una alumna, no una chica que casi había subido a un autobús y muerto con los demás. Un problema. Los rescatadores necesitaban saber si buscaban a 42 alumnos o a 43.
Los padres necesitaban saber por qué sus hijos estaban desaparecidos mientras yo seguía viva en el pabellón. La dirección necesitaba saber si mis pruebas los hacían negligentes o simplemente desorganizados. Los periodistas fuera necesitaban un titular lo bastante simple para caber bajo una foto borrosa de mi cara. Chica en la lista del viaje trágico aparece sana y salva en el colegio. Ese fue el primer titular. El segundo llegó 20 minutos después. Alumna que evitó el viaje del colegio, interrogada tras la desaparición de sus compañeros. Para entonces, el inspector Ortiz me había llevado a un despacho pequeño junto al pabellón. Balones de baloncesto alineados en jaulas metálicas contra una pared. Olía a goma y a cera de suelo. «Empiece desde ayer por la mañana», dijo Ortiz. Así lo hice. Le hablé de la rodillera, de la nota médica, del correo de baja, de la llamada a secretaría, de la foto de la lista, del mensaje de Marcos, del grupo de clase, de la ruta panorámica, del aviso de la comunidad. No le hablé de morir. No le hablé de la otra vida, porque una verdad que suena imposible se convierte en un arma contra ti. En su lugar, le di cosas que se podían comprobar. «¿Por qué guardó tanto?», preguntó. Diana se removió a mi lado. Le miré. Porque nadie me creyó cuando dije que el viaje no era seguro. ¿Quién no le creyó? Mi novio, Vanessa Vidal, el señor Herrera, el grupo de clase. ¿Les advirtió directamente de que no fueran por Navacerrada? Sentí a la enfermera Lago mirarme. Había muchas maneras de responder eso, y solo una con la que podía vivir. Ayer no, dije. Les advertí del tiempo antes. El miércoles, cuando Vanessa mencionó por primera vez cambiar la ruta, Marcos me dijo que dejara de comportarme como su madre. El señor Herrera dijo que el colegio lo tenía controlado. ¿Tiene pruebas de eso? Algunas. No todas. ¿Qué tiene? Una captura de Vanessa, mencionando Navacerrada el miércoles. Una respuesta de Marcos. Ningún mensaje de los profesores hasta ayer. Ortiz anotó algo. Diana resopló con fuerza. Inspector, con el debido respeto, esto es ridículo. Alba está traumatizada. Tenía un motivo médico para quedarse en casa. No es responsable de una carretera de montaña. No la trato como responsable, dijo Ortiz. Estoy estableciendo una cronología. Entonces establezcala, sin hacer que parezca sospechosa. Casi me giré a mirarla. Diana defendiéndome era como una puerta cerrada que se abre hacia un muro de ladrillo. No era protección, era posicionamiento. La radio de Ortiz crepitó. Salió a responder. En cuanto se cerró la puerta, Diana se inclinó hacia mí. Tienes que dejar de dar tantos detalles. Los detalles son la razón por la que no están buscando mi cuerpo. Los detalles son la razón por la que dirán que lo sabías. Sabía que era arriesgado. Ellos también. Arriesgado no es lo mismo que condenado. Siseó. No te conviertas en la chica rara que predijo una tragedia. ¿Me entiendes? Las familias están de duelo. Buscarán a alguien a quien culpar. Deberían culpar a quienes ignoraron los avisos. Culparán a quien sobrevivió. No dije nada, porque ya sabía que tenía razón. Fuera del despacho, el pabellón estalló. Un rugido creciente, el grito de una madre. Luego otro. La enfermera Lago cerró los ojos. Ortiz volvió con la cara endurecida. «Han encontrado el segundo autobús», dijo. «Campo de escombros de alud bajo Navacerrada. Hay más víctimas confirmadas». El estómago se me dio la vuelta. No me leyó los nombres, pero los vi después, cuando volvimos al pabellón. La pizarra del proyector había cambiado otra vez. Más rojo, más negro, más palabras que ningún padre debería ver junto al nombre de su hijo. Desaparecido, crítico, fallecido, trasladado, sin identificar, junto al mío. Un empleado del colegio finalmente había quitado registrada y puesto no estaba en el autobús. Pero el daño ya estaba hecho. La gente miraba. La madre de Mateo me vio e hizo un sonido como si la hubieran abofeteado. «¿Por qué?», dijo. Nadie la detuvo. «¿Por qué se quedó en casa?». Diana intentó cogerme del brazo, pero di un paso adelante. «Me di de baja por motivos médicos», dije. «Mi hijo dijo que ibais todos». Dijo que todos íbamos. Sus ojos estaban hinchados, salvajes. ¿Lo sabía? ¿Alguien le avisó? Había un aviso meteorológico.
El colegio tenía acceso a él. ¿Pero lo sabía? El pabellón se quedó en silencio a nuestro alrededor. Sentía cada móvil cerca, cada cámara apuntando, sin apagarse. Sabía que era peligroso, dije. No sabía que pasaría esto. Me miró como si la diferencia no significara nada. Quizá para una madre de luto no significaba nada. Una mano me tocó el hombro. «Enfermera Lago, ven conmigo», murmuró. Pero antes de moverme, las puertas del pabellón se abrieron de nuevo, y un grupo de sanitarios entró una camilla rodante hacia la estación médica montada cerca de los vestuarios. Por un segundo terrible, vi a Marcos, la cara cortada, el pelo cubierto de hielo y sangre, un collarín rígido en el cuello, la pierna izquierda inmovilizada, el pantalón de esquí cortado, los ojos entreabiertos, desenfocados. Su madre corrió hacia él, sollozando, mientras la camilla pasaba. La mirada de Marcos me encontró. El reconocimiento parpadeó. Luego, el miedo. Sus labios agrietados se movieron. Me acerqué antes de poder evitarlo. Susurró 2 palabras. Ella sabía. Los sanitarios lo empujaron a través de las puertas. El pabellón lo había oído. Al mediodía, Internet también. La primera vez que la madre de Marcos me llamó, no me preguntó si estaba a salvo. Me preguntó qué le había hecho a su hijo. Estaba sentada en la sala de urgencias del hospital clínico, donde el colegio había enviado a las familias cuyos hijos habían sido trasladados desde la montaña. Diana había insistido en ir porque quería que la vieran. La enfermera Lago me acompañó porque entendía lo que Diana no entendía. Un hospital no era un lugar donde la verdad aparecía sola. Era un lugar donde la gente asustada decía cualquier cosa que hiciera su dolor más llevadero. Patricia Duarte me encontró cerca de las máquinas expendedoras. Siempre me había apreciado, del modo cuidadoso en que las madres adineradas aprecian a las becarias calladas, agradecidas y útiles para mejorar la imagen de su hijo. Me habían invitado a cenas familiares, alabado por mis notas, pedido que corrigiera los ensayos de Marcos, ignorado siempre que Vanessa entraba en la sala. Patricia me había dicho una vez que yo era como un ancla para Marcos, como si fuera un perro de terapia con buen expediente. Ahora tenía el rímel corrido, el abrigo de cachemira mojado por la nieve derretida, y los ojos afilados como cuchillos. «Dice que lo sabías», dijo. La máquina expendedora zumbaba entre nosotras. «Estaba en shock y medicado», dijo. «Lo ha dicho 2 veces. Dijo que lo sabías y que le dejaste ir». Diana se adelantó antes de que pudiera responder. «Patricia, no es el momento». Patricia la miró. «¿Y cuándo lo es? ¿Cuándo mi hijo pierda la pierna? ¿Cuándo el colegio le culpe porque tu sobrina necesitaba atención?» Se me ralentizó el pulso. Ahí estaba, la dirección que iban a tomar. «Marcos me registró», dije. Patricia parpadeó. «¿Qué?» Me di de baja del viaje. Usó la aplicación del colegio para marcarme presente de todos modos. Él no haría eso. Me escribió que sí lo hizo. «Entonces, debiste pedírselo tú». La voz de la enfermera Lago cortó, calmada y clara. Alba estaba en mi consulta durante el embarque. Documenté su restricción médica. La cara de Patricia cambió, no hacia la creencia, sino hacia la estrategia. «Ustedes», dijo en voz baja, «deberían tener cuidado con lo que insinúan. Marcos tiene 18 años. Está herido. Ha perdido amigos esta noche». «Yo también», dije. Me miró. «Tú no estabas allí». «No. Solo había muerto allí una vez». Pero no podía decir eso. Solo podía estar bajo las luces fluorescentes del hospital y dejar que una madre de luto hiciera que mi supervivencia sonara como una traición. Una enfermera llamó a Patricia. Se giró sin decir nada más. Diana me agarró la manga. «No provoques a los Duarte. Me están culpando. Están asustados. Yo también. Estás viva», espetó. «Actúa como si entendieras lo que eso significa». Miré hacia el ala de trauma. Camillas entrando y saliendo. Padres esperando con mantas sobre los hombros. Una chica de mi clase de matemáticas estaba en silla de ruedas, con vendas de congelación en ambas manos, mirando al vacío mientras su padre firmaba papeles con la mano temblando. Entendía exactamente lo que significaba estar viva. Significaba que cada respiración venía con testigos. Un agente me encontró 1 hora después
y dijo que el inspector Ortiz quería una declaración formal en la comisaría del hospital. Allí, en una sala pequeña con paredes beige y una mancha de café en la mesa, desbloqueé el móvil de nuevo. Necesitamos el mensaje de Marcos, dijo Ortiz. Y los metadatos, si es posible. ¿Puede hacerlo sin borrar mi móvil? Sí. Lo copiaremos si hace falta. Por ahora, capturas y el hilo original bastan. No edite nada. Le entregué el teléfono, viendo a otra persona desplazarse por mis mensajes con Marcos. Se sentía como ver a un cirujano abrir una herida vieja. Había mensajes buenos también. Planes de cine, preocupaciones sobre la universidad, una foto de él cogiéndome la mano tras recibir mi beca. Las palabras "te quiero", escritas con tanta ligereza que me pregunté si alguna vez había sentido su peso. Luego llegaron los últimos 2 días. Estás exagerando. Vanessa no es el problema. No me hagas elegir bando por un asiento de autobús. Te he registrado yo. Me lo agradecerás cuando dejes el drama y subas mañana. Ortiz leyó ese último 2 veces. ¿Tenía acceso a su perfil de viaje del colegio? No, no de forma oficial. Marcos era delegado de curso. Le dijo al señor Herrera que yo había mandado un mensaje diciendo que llegaría directamente en taxi, y le pidió que le dejara marcarme en la lista de campo para no retrasar el cierre del grupo. El señor Herrera estaba ocupado con un padre que discutía por el equipaje, y le pasó la tablet un momento sin comprobarlo. Marcos me registró con sus propios dedos, no con ningún permiso de administrador. ¿Le dio permiso a usted? No. ¿Pensaba unirse más tarde? No. Asintió a la gente a su lado, que lo anotó. Hay otro asunto, dijo Ortiz. El conductor avisó por radio a la central hacia las 9:08 de que el grupo se detenía cerca del mirador de Navacerrada. Esa no era la ruta registrada. Necesitamos saber quién autorizó el cambio. Vanessa lo propuso. Marcos lo apoyó. El señor Herrera lo permitió. ¿Tiene pruebas? Mensajes del grupo. Un vídeo que subió Vanessa, quizá más en su móvil. Lo graba todo. La expresión de Ortiz vaciló. Su móvil ha sido recuperado. Dañado, pero recuperado. Por primera vez ese día, algo se asentó dentro de mí. La cámara de Vanessa había sido su arma favorita. La había usado para presentarse como adorada y a mí como amargada. Ahora quizá dijera una verdad que nunca pretendió guardar. Tras la declaración, pedí ver a Marcos. La enfermera Lago frunció el ceño. ¿Estás segura? No. Fue la respuesta más honesta que tenía. Marcos estaba en una habitación privada, porque el dinero de los Duarte construía paredes incluso en el dolor. Su cara se veía peor bajo la luz suave. Un moretón violeta en una mejilla, una venda blanca cruzando la frente, la pierna izquierda elevada, vendada del muslo al tobillo. Las máquinas pitaban en silencio. Patricia intentó bloquear la puerta. Necesita descansar. Marcos abrió los ojos. Déjala pasar. Entré, pero no me acerqué a la cama de inmediato. Solo nos miramos. Vi al chico que había amado y al chico que me había dejado atrás en esta vida. Ambas caras existían a la vez. Les dijiste que lo sabía, dije. Su garganta se movió. Lo sabías. Sabía que había un aviso. Igual que cualquiera que se hubiera molestado en mirar. No, dijo, con los ojos llenándose de algo parecido al pánico. Estuviste rara toda la semana. Mirabas el autobús como si fuera un ataúd. Se me heló la piel. Te reíste de mí de todos modos, porque sonaba a locura. Y ahora giró la cara hacia la ventana. La nieve golpeaba suavemente el cristal. Ahora hay gente muerta. Sí, Vanessa dice que le dijiste que esperabas que cancelaran el viaje. Casi sonreí. Eso no es lo mismo que provocar una luz. Su padre tiene abogados. Yo tengo capturas de pantalla. Los ojos de Marcos volvieron a mí de golpe. Alba, no lo hagas. Ahí estaba otra vez. No lo siento. Una orden disfrazada de preocupación. ¿Por qué me registraste? Cerró los ojos. Porque el señor Herrera estaba enfadado por los números. Necesitábamos la lista final cerrada. Siempre te calmas después de una pelea. Pensé que si tu nombre seguía activo, podrías subir con tu tía al día siguiente. Y nadie tendría que rehacer las cabañas. ¿Pensaste que podías decidir por mí? Pensé que estaba siendo dramática. ¿Y Vanessa? Su silencio respondió antes que él. Dijo que si te echabas atrás,
Todos dirían que era por su culpa. No quería esa historia. Una risa se me escapó, pequeña y muerta. Así que pusiste mi nombre en un autobús condenado para... No sabía que estaba condenado. No, solo sabías que yo había dicho que no. Eso le golpeó. Lo vi calar un segundo. La habitación tuvo la forma de una disculpa. Luego Marcos la arruinó. Si hubieras hablado conmigo en vez de montar una escena, nada de esto estaría pasando. Las máquinas seguían pitando. Patricia soltó aire con fuerza detrás de mí. Metí la mano en el abrigo y saqué la fina pulsera de plata que me había regalado por nuestro segundo aniversario. La había llevado en mi otra vida hasta que el frío congeló el cierre contra mi piel. Los rescatadores la habían encontrado con mi cuerpo. Diana la había vendido junto con otras joyas después del funeral. Esta mañana me la había quitado antes de salir de casa. La dejé sobre la bandeja rodante junto a su cama. «Me registraste», dije. «No vas a registrarme de nuevo en esta relación». Su boca se abrió. Salí antes de que encontrara otra forma de hacer que mi supervivencia fuera sobre él. En el pasillo, mi móvil vibró con una alerta de noticias. Las autoridades confirman múltiples fallecidos en el desastre del viaje de esquí del Colegio Monte Alto. Una alumna incluida en la lista no viajaba en el autobús. Bajo el titular, había una foto sacada del vídeo de Vanessa. Yo en el aparcamiento con la rodillera, mirando hacia otro lado mientras todos se reían. Para el segundo día, mi cara estaba en todas partes. No con claridad, al principio. Los medios me difuminaban porque técnicamente aún era alumna, aunque tuviera 18 años, y al parecer, edad suficiente para que desconocidos que nunca habían oído mi voz me acusaran. Pero los seguidores de Vanessa no difuminaban nada. Recortaron el vídeo del aparcamiento, lo ralentizaron, le pusieron subtítulos y convirtieron mi rodillera en un chiste. La chica que se quedó en casa. La maldita. La única que no fue. Alguien hizo una pantalla dividida conmigo diciendo disfrutad del viaje, junto a imágenes de rescate arrastrándose por una carretera nevada. La implicación era obvia. Había sonado fría. Había sonado engreída. Había sonado como si lo supiera. Vi el clip una vez y apagué los comentarios. No porque no dolieran, porque tenía trabajo que hacer. La enfermera Lago se cogió la baja del colegio y vino a mi casa con una carpeta de documentos impresos. Diana estaba furiosa por eso, pero no podía impedírselo sin parecer despiadada. «He imprimido el resumen de tu consulta», dijo la enfermera Lago, dejando la carpeta en mi escritorio. Sellada a las 7:42. Restricción médica registrada a las 7:58. Correo a dirección a las 8:03. Gracias. Hay algo más. Se ajustó las gafas. Recibí un acuse de lectura automático de la cuenta del señor Herrera a las 8:14. Se me cortó la respiración. Abrió el correo. Su cuenta lo hizo. No puedo demostrar que él personalmente lo leyera, pero el correo no se perdió. Me entregó la impresión. La sostuve con cuidado, como si el papel pudiera magullarse. En mi otra vida, había pensado que la verdad vivía dentro de las personas. Si yo sabía que me habían hecho daño, si Marcos sabía que me había abandonado, si Vanessa sabía que había empujado a todos hacia el puerto, entonces, con el tiempo, importaría. Ahora entendía que la verdad necesitaba sellos de tiempo. Al mediodía, Vanessa dio su primera entrevista. Seguía en el hospital, incorporada contra almohadas blancas, un brazo en cabestrillo, un corte fino en la mejilla perfecta. Alguien le había peinado. Alguien había elegido un jersey rosa pálido que la hacía parecer frágil en lugar de responsable. Su padre estaba sentado a su lado, sosteniéndole la mano ilesa. La periodista preguntó por las últimas horas antes del accidente. Vanessa lloró. «Estábamos todos emocionados», dijo. «Iba a ser nuestro último viaje juntos. Hubo cierta tensión antes de salir, pero nadie pensó que algo así podía pasar». «¿Qué tensión?», preguntó la periodista con suavidad. Vanessa bajó la mirada. «No quiero culpar a nadie». Su padre le apretó la mano. Ella siguió de todos modos. Alba y Marcos habían discutido. Ella no quería que él se sentara conmigo. Dijo que el viaje era una tontería y que iba a pasar algo malo. Pensamos que solo estaba disgustada. Quizás si la hubiéramos escuchado más, se tapó la boca y lloró más fuerte.
El clip cortó ahí, porque la televisión adora una acusación bonita e inacabada. Diana lo vio desde la puerta de mi cuarto. Tienes que responder. Pausé el vídeo. No. La está haciendo parecer que estás loca. Si respondo con emoción, formo parte de su historia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Arrastré el vídeo a la carpeta montaña y lo etiqueté entrevista Vanessa 1. Voy a hacer la mía. Diana murmuró algo sobre chicas testarudas y se fue. Una hora después, Marta Ruiz me escribió por correo. Conocía su nombre por el periódico local. Había cubierto casos de corrupción urbanística, un caso de abusos en hockey juvenil y una elección del consejo escolar que había hecho que medio pueblo dejara de hablarle al otro medio. No escribía piezas blandas. Su mensaje era corto. Alba, no te pido una entrevista. Te pregunto si la narrativa pública está omitiendo documentos. Si tienes abogada, habla a través de ella. Si no, no me envíes nada. Conserva los originales de todo. Lo leí 3 veces. Luego respondí. ¿Qué te hizo preguntar? Su respuesta llegó en 8 minutos. Porque los adolescentes no se inventan avisos de carreteras de la comunidad, y los colegios no dejan por accidente a alumnas dadas de baja médica registradas sin ningún proceso que falle. Además, el vídeo de Vanessa Vidal tiene un corte. Me incorporé de golpe. ¿Un corte? Volví a ver el vídeo del aparcamiento. Vanessa lo había subido como si fuera un plano continuo de mi humillación, pero Marta tenía razón. Había un pequeño salto entre Marcos diciendo que me estaba poniendo en ridículo y Vanessa bromeando con que estaba celosa. El audio cambiaba. La puerta del autobús al fondo, abierta, luego cerrada. ¿Qué había cortado? Pasé las siguientes 3 horas buscando reposts, espejos, ediciones de fans, cualquier cosa que pudiera contener la versión original. Los seguidores de Vanessa eran descuidados, del modo en que la gente se vuelve descuidada cuando cree que el poder limpiará detrás de ellos. Una cuenta fan había subido una grabación de pantalla de la historia privada de Vanessa antes de recortarla. La calidad era mala, el sonido peor, pero era suficiente. En los 8 segundos que faltaban, la voz del señor Herrera llegaba desde fuera de cámara. Su nota de la enfermera llegó. Decía: Marcos, si Alba dice que no viene, déjalo. Luego Marcos, irritado: yo me encargo. Vanessa se reía. Solo manténla en la lista. Siempre acaba viniendo. Lo reproduje otra vez. Y otra. Luego lo descargué, lo guardé, y envié una copia al inspector Ortiz. Las manos me temblaban, pero no de miedo esta vez. A las 5 llamó Ortiz. ¿De dónde has sacado esto? Una cuenta fan lo repostó. El original estaba editado. No contactes con esa cuenta. No avises a Vanessa. ¿Es útil? Establece que el señor Herrera sabía de la nota de la enfermera antes de la salida. También apoya tu versión de que Marcos dejó tu nombre activo a propósito. Útil se queda corto. Cerré los ojos. Al otro lado del pasillo, Diana hablaba por teléfono. Su voz llegaba por la rejilla de ventilación. Está abrumada, decía. Por supuesto que estamos abiertos a resolver esto en privado. Pero Alba está emocional ahora mismo. Si el colegio quiere cooperación, tiene que hacer una oferta real. Abrí los ojos. Fui hasta su cuarto y empujé la puerta. Diana se quedó paralizada con el teléfono en la oreja. ¿Quién es?, pregunté. Tapó el micrófono. Alguien del colegio. Cuelga. Su cara se endureció. No me hables así. Cuelga. O le digo al inspector Ortiz que estás negociando con pruebas en una investigación abierta. Por una vez, Diana pareció insegura. Colgó. El silencio después fue casi limpio. Le tendí la mano. Ahora, colgó la llamada. Malagradecida, dijo en voz baja. ¿Crees que la rectitud paga el alquiler? ¿Crees que tus compañeros muertos van a pagarte la universidad? Esta es la única cosa buena que puede salir de lo que pasó. Sus muertes no son una fuente de ingresos. Tu vida no es una película. La gente con dinero sobrevive porque llega a acuerdos. Yo sobreviví porque no subí al autobús. Sobreviviste porque tuviste suerte. Me acerqué. No. Sobreviví porque por una vez me elegí a mí misma en lugar de que me quisieran. Y no voy a dejar que vendas esa decisión de vuelta a la gente que quería silenciarme. Diana no levantó la mano. Hizo algo más frío. Entonces firma esta noche, dijo. O mañana cambio la cerradura
y llamo a tu banco para congelar cualquier cargo que salga de esta casa a tu nombre. Vas a necesitar un techo, Alba, y el mío tiene condiciones. Nos miramos. Saqué el móvil e hice una foto de la carpeta con el acuerdo abierto sobre la mesa, con la fecha y la hora visibles. La cara de Diana se puso pálida. Tranquila, dije. Solo estoy conservando pruebas. Esa noche se filtró el segundo vídeo de Vanessa. No de mí. De alguien del autobús que había sobrevivido lo suficiente para subirlo desde una copia en la nube previa al accidente. El clip mostraba el pasillo del autobús, la nieve golpeando las ventanas, los alumnos gritando sobre el temporal. La voz de Vanessa sonaba clara. Dile que tome Navacerrada. Mi padre pagó el mirador del Refugio del Oeste. No vamos a grabar nuestro viaje al lado de una caseta de alquiler. Luego Marcos, riendo. Señor Herrera, venga, Alba no está aquí para poner una queja. La cámara giró. El señor Herrera estaba junto al conductor y dijo: Bien. Pero si alguien pregunta, esta era la ruta programada. El Colegio Monte Alto celebró el homenaje 6 días después de la luz. No porque todos hubieran sido encontrados, porque el colegio necesitaba parecer que estaba de luto antes de parecer que lo estaba ocultando. El pabellón se había transformado con flores blancas, fotos enmarcadas, velas y un cartel azul largo que decía Juntos en el dolor. La frase me revolvió el estómago. Juntos era una palabra que la gente usaba cuando la responsabilidad necesitaba disolverse en niebla. Me quedé al fondo con un vestido negro prestado por la hija de la enfermera Lago. Diana se había negado a venir a menos que le prometiera no hablar. No se lo prometí, así que se quedó en casa y me envió un mensaje diciendo que me estaba haciendo enemigos de gente que podía ayudarnos. Había sillas vacías para los alumnos aún desaparecidos, retratos ampliados para los muertos confirmados, filas reservadas para las familias, otra para el profesorado, otra para los supervivientes. Supervivientes. La palabra ya se había dividido en categorías. Estaban los supervivientes heridos, que recibían flores y voces suaves. Los supervivientes de luto, que habían perdido a hermanos o amigos. Y luego estaba yo, la superviviente intacta, la única cuyo cuerpo no llevaba prueba visible de haber pagado por seguir viva. Vi a Marcos cerca del frente, en silla de ruedas. La pierna izquierda con férula, una manta sobre las rodillas. Patricia de pie detrás de él, como una guardia. Cuando me vio, su cara cambió. No con amor ni disculpa, sino con alarma. Vanessa estaba 2 filas más allá, con un abrigo gris pálido, el brazo aún en cabestrillo. Su padre había contratado seguridad. La gente le daba simpatía con espacio de sobra. Me asombraba cuánta suavidad podía comprar el dinero, incluso cuando la verdad ya había empezado a filtrarse. El director Vidal se acercó al atril. Nos reunimos, empezó, con la voz temblando de control ensayado, para honrar las vidas, el valor y el espíritu de nuestros queridos alumnos y compañeros. Dijo nombres. Dit, sonoso, sanaciono, una dijo. Un coro cantó. Los padres lloraron. Un vídeo mostró fotos de partidos de fútbol, torneos de debate, ensayos de teatro, cumpleaños. Vi caras que se habían reído de mí en el aparcamiento. Vi a Mateo sosteniendo un trofeo de química. Vi a Aitana, que me había prestado rímel antes del baile de tercero. Vi a John, que una vez había compartido su comida, cuando Diana se olvidó de darme dinero para la mía. El duelo no es justo. No pregunta si la gente fue lo bastante amable para merecerlo. Lloré por ellos. Lloré por la versión de mí que había muerto con ellos. Luego Marcos rodó su silla hacia la rampa junto al escenario. Patricia intentó detenerlo. Él negó con la cabeza. La sala se quedó en silencio mientras se colocaba tras el micrófono. Su voz se quebró de manera hermosa. Sigo pensando en las últimas cosas que dijimos antes del viaje. Empezó. ¡Qué tontas eran! ¡Qué pequeñas! Discutimos por asientos, por planes, por quién venía. Pensamos que tendríamos tiempo de arreglarlo todo después. Mis dedos se quedaron sin sensación. Miró hacia el fondo del pabellón. No directamente a mí, pero lo bastante cerca para que todos siguieran su mirada. Algunos estábamos enfadados antes de salir. Algunos dijimos cosas que no sentíamos. Ojalá nos hubiéramos escuchado mejor.
Ojalá nadie hubiera sentido que tenía que quedarse atrás para demostrar algo. Ahí estaba. No una acusación lo bastante afilada para ser demandable. Una insinuación. Una máquina de niebla. La gente se giró. Oí un susurro. Luego otro. La enfermera Lago, sentada cerca del pasillo, medio se levantó. Negué con la cabeza una vez. Marcos continuó. Amaba a Alba. Todavía me importa. No la culpo por tener miedo, pero el miedo puede hacer que la gente haga cosas de las que se arrepiente. Espero que algún día todos nos perdonemos. Perdonarnos. En mi otra vida, mientras la nieve aplastaba el autobús y el frío subía por mi cuerpo, había esperado a que Marcos volviera. Había creído que el amor significaba que volvería. Había muerto con su nombre en la garganta. En esta vida, había convertido mi ausencia en una confesión. Algo dentro de mí se quedó muy quieto cuando terminó. El aplauso fue vacilante pero real. La compasión quería un lugar donde ir, y él se había ofrecido como el chico herido de corazón roto. Caminé por el pasillo antes de que el director Vidal pudiera volver al atril. El sonido de la rodillera bajo el vestido era suave, pero sentía cada paso. Una profesora se movió como para bloquearme. La enfermera Lago se puso en pie. También el inspector Ortiz, que había estado de pie junto a la pared lateral con 2 agentes. La profesora se detuvo. Marcos me vio acercarme. El color le abandonó la cara. No lo miré. Llegué al micrófono. «Alba, esto no es apropiado», susurró el director Vidal. Me giré hacia la sala. Tampoco lo fue poner mi nombre en un autobús al que me negué a subir. Un murmullo recorrió el pabellón. Desdoblé una hoja de papel. No voy a hablar de sentimientos. Voy a leer horas. El director Vidal alargó la mano hacia el micrófono. El inspector Ortiz dio un paso adelante, lo justo para que se lo pensara mejor. Jueves, 7:40 y 2 de la mañana. Fui examinada por la enfermera Lago por una lesión de tobillo. Jueves, 7:58. Se registró una restricción médica en el sistema del Colegio Monte Alto. Jueves, 8:03. La enfermera Lago envió un correo a dirección y al señor Herrera diciendo que no estaba autorizada para el viaje. Jueves, 8:14. La cuenta del señor Herrera abrió ese correo. El pabellón quedó absolutamente en silencio. Jueves, 8:31. Le dije al señor Herrera en el aparcamiento que me daba de baja. Dijo que mi nombre ya estaba en la lista. Hice una foto de la lista. Jueves, 8:46. Marcos Duarte me escribió. Te he registrado yo. Me lo agradecerás cuando dejes el drama y subas mañana. Marcos susurró. Alba. Seguí leyendo. Jueves, 1:12 del mediodía. Vanessa Vidal escribió en el grupo. Cambio de planes. Vamos por Navacerrada. El mirador es una pasada. Jueves, 1:14. Marcos Duarte respondió. Alba no está aquí para quejarse, así que no creemos problemas. Un sonido llegó de la primera fila. La madre de Mateo, o el padre de Aitana. No miré. Jueves, 9:08 de la noche. El conductor avisó por radio desde la carretera de Navacerrada. Esa carretera no era la ruta registrada. La comunidad había emitido un aviso de viaje antes del mediodía. La cara del director Vidal se había vuelto gris. Doblé el papel. Siento que murieran. Siento que sufrieran. Siento haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Pero no voy a disculparme por negarme a subir a un autobús después de haberme dado de baja médica, formalmente y por escrito. No voy a cargar con la responsabilidad de adultos que ignoraron avisos, o de alumnos que creyeron que la humillación era prueba de amor. Mi voz casi se quebró en la última palabra. Dejé que se quebrara. Quebrada no es lo mismo que débil. Si alguien quiere la verdad, que pregunte por qué mi nombre siguió en esa lista después de que dije que no, que pregunte por qué cambió la ruta, que pregunte por qué la primera historia que oyeron fue sobre una novia celosa, en vez de sobre una carretera de montaña cerrada. Luego me aparté. Nadie aplaudió. Bien, esto no era una actuación. Al caminar de vuelta por el pasillo, la madre de Mateo me tendió la mano. Por un segundo horrible pensé que me abofetearía. En cambio, me cogió la mano. Sus dedos estaban fríos. ¿Sabía mi hijo lo de la carretera? Susurró. Tragué saliva. Preguntó si estaba permitido. Vanessa dijo que sí. El señor Herrera lo aprobó. Cerró los ojos.
Una lágrima le recorrió la cara. «Gracias», dijo, y las palabras sonaron como si dolieran. A la salida del pabellón, el inspector Ortiz se detuvo a mi lado. «Señorita Reyes», dijo en voz baja, «traiga esta noche todo lo que tenga». Detrás de nosotros, Marcos gritó mi nombre. No me giré. El mapa en el despacho de Ortiz era más grande que la mesa. La ruta registrada del Colegio Monte Alto estaba marcada en negro. Iba hacia el norte por la autovía, luego al oeste hacia la estación principal de Valdesquí, donde había personal de emergencia las 24 horas y cobertura de móvil fiable. Era aburrida, segura, exactamente lo que los padres habían autorizado por escrito. La ruta real estaba marcada en azul, salía de la autovía 40 kilómetros antes, subía por un camino de acceso más estrecho, pasaba 2 señales de aviso y cruzaba hacia el mirador de Navacerrada antes de bajar de vuelta hacia el refugio del oeste. En verano, los turistas iban allí a hacer fotos de la puesta de sol. En invierno, la carretera solo debía abrirse cuando los equipos de control de aludes despejaban la ladera de encima. En el mapa, la línea azul entraba en una zona sombreada de rojo y se detenía. Conocía ese punto. Mi cuerpo lo recordaba. Ortiz estaba de pie junto a la mesa con un lápiz tras la oreja. Marta Ruiz estaba sentada frente a mí, con el cuaderno cerrado. No estaba allí como prensa, no oficialmente. Ortiz no la había invitado. Yo le había pedido que se viera conmigo después, y había llegado antes, lo cual me dijo que conocía más puertas de las que admitía. «Esto no es una entrevista», le dijo Ortiz. «No estoy grabando», dijo Marta. Él me miró. Asentí. «Ella espera fuera, hasta que tú digas lo contrario». Marta se levantó sin protestar y salió. Ortiz esperó a que la puerta se cerrara. «Estás aprendiendo a separar las pruebas de la audiencia», dijo. «A sobrevivir a la gente que quiere tu historia antes que tu verdad». Miré otra vez la ruta azul. ¿Qué dijo el conductor? Sobrevivió a la operación, pero no está lo bastante estable para un interrogatorio completo. Avisó por radio de acumulación de nieve y baja visibilidad. También dijo que un acompañante confirmó el cambio de ruta. El señor Herrera, probablemente. Necesitamos más que un probablemente. Abrí el portátil. Tengo el clip filtrado del autobús, el grupo de clase y la parte que faltaba del vídeo del aparcamiento de Vanessa. Tenemos el móvil de Vanessa ahora. La recuperación de datos está en marcha. Su padre tiene abogados intentando limitar el acceso. ¿Puede hacerlo? Puede intentarlo. El tono de Ortiz dejaba claro que intentarlo no era lo mismo que conseguirlo. Durante las 2 horas siguientes, le expliqué todo. No como víctima, no como la novia de Marcos, como testigo. Esa distinción importaba. Los testigos recordaban horas. Se esperaba que las víctimas sangraran a demanda. A las 3:40, Ortiz reprodujo un audio recuperado de la central. La voz del conductor crepitaba entre estática. Autobús 1 del Colegio Monte Alto a Central. Visibilidad pobre en Navacerrada. Solicito confirmación. Otra voz. Distante. El señor Herrera. Ya estamos comprometidos. Continúe hasta el mirador y luego descienda. Señor. La señalización indica cierre condicional. La voz de Vanessa entraba, alegre e impaciente. El gerente del refugio dijo que la gente lo usa todo el tiempo. Estamos a 10 minutos. Marcos reía, nervioso. Consigue la foto y vámonos. Entonces, dijo Ortiz, tenemos otra grabación. La del tacógrafo del propio autobús, con micrófono interno. Le dio al play de nuevo. La voz de Vanessa sonaba más cerca del micrófono esta vez, dirigida al conductor. Mi padre es amigo del director de la empresa de transportes. Ya he hablado con él. La carretera está revisada y abierta para nosotros. Siga adelante. El conductor respondió, dudando. Eso no me lo ha confirmado nadie de la central. Entonces llámelo usted mismo, dijo Vanessa. Pero no nos va a hacer perder la tarde por un cartel. Luego, otra vez el señor Herrera. Continúe. Despacio. Me clavé las palmas en las rodillas hasta que aparecieron medias lunas de uñas en mi piel. Ortiz detuvo la grabación. ¿Estás bien? No. No hizo ninguna pregunta estúpida de seguimiento. Al salir, el cielo fuera se había vuelto del color del acero mojado.
Marta esperaba cerca de las máquinas expendedoras, con 2 vasos de café. «Te traje té», dijo. «Pareces al borde de que el café te mate». Lo cogí, porque mis manos necesitaban algo caliente. «¿Qué quieres de mí?», pregunté. «Una cronología verificada. Documentos que puedan describirse sin exponer datos médicos privados. Permiso para decir que te diste de baja formalmente antes de la salida. ¿Por qué? Porque ahora mismo el colegio está dando forma a la historia. Los Duarte también. Los Vidal, desde luego. Si no pones hechos en el registro público, su duelo se convertirá en tu culpa». Miré por la ventana del hospital hacia el aparcamiento, donde las furgonetas de las noticias tenían las antenas levantadas como insectos. «Si hablo, dirán que estoy atacando a gente herida». «Ya lo hacen», dijo Marta, bajando la voz. «No tienes que darme todo. Dame lo que se pueda confirmar de forma independiente. Aviso meteorológico, correo de baja, sello de la enfermera, discrepancia de ruta. Deja que el artículo haga preguntas. No tiene que responderlas todas». Pensé en el homenaje, en cómo cambió la sala cuando leí horas en lugar de acusaciones. Nada de citas sobre Marcos, dije. Ningún titular dramático sobre culpa del superviviente. Voy a pelear con mi editor. Ninguna foto mía sacada del vídeo de Vanessa. Marta sonrió sin humor. «Esa te la garantizo». Le di copias. No originales. PDFs con los metadatos conservados. Capturas etiquetadas, pero no editadas. La parte pública de la cronología salió esa tarde. El artículo estaba en línea. La cronología plantea preguntas en el desastre del viaje de esquí de Monte Alto. No la chica maldita, no la novia celosa, no el misterio de la superviviente solitaria. Una cronología. Por primera vez en una semana, la historia tenía columna vertebral. El colegio respondió en 40 minutos. El Colegio Monte Alto está colaborando plenamente con las autoridades. La situación sigue siendo compleja, y no sería apropiado sacar conclusiones antes de conocer todos los hechos. Pedimos a la comunidad que evite especulaciones y apoye a las familias afectadas. Evitar especulaciones. Eso significaba dejar de mirar. A las 9 de la noche, Diana llegó a casa con un sobre. Lo dejó en la mesa de la cocina como una ofrenda de paz. «Esto llegó por mensajero», dijo. «Del equipo legal del colegio. No lo toqué. Ábrelo. Va dirigido a ti». Entonces, no deberías haberlo aceptado. Se le tensó la boca. Pero lo abrió de todos modos. Dentro había un acuerdo de apoyo propuesto, cobertura psicológica, reembolso de matrícula, un fondo educativo privado, una cláusula de no difamación, una cláusula de confidencialidad, una cláusula de cooperación. Palabras que sonaban amables hasta que entendías que eran candados. Los ojos de Diana recorrieron las cifras y cambiaron. «Esto es suficiente para la universidad», susurró. «Es suficiente para comprar silencio. Es suficiente para comprar seguridad». «¿De quién?». Ella dio un golpe a los papeles. «Te crees tan pura. Crees que la verdad alimenta a la gente. Alba, tu madre dejó facturas, no milagros. Te he cuidado 5 años. El dinero de mis padres me cuidó a mí. Tú solo custodiabas la cuenta». Se le puso la cara blanca. Nunca lo había dicho en voz alta. El reloj de la cocina hacía tic-tac. La nieve resbalaba del tejado en una capa pesada. Fuera. «Firma», dijo. «No». «Entonces lo firmarás». «No». «Entonces puedes buscarte otro sitio donde vivir». Miré el sobre, la cifra que habría hecho fácil la universidad, la mujer que creía que el miedo era lo mismo que la familia. «Vale, die». Diana parpadeó. Subí las escaleras, hice la maleta con documentos, el portátil, 3 mudas de ropa y la pequeña foto enmarcada de mi madre que guardaba detrás de libros viejos. Luego llamé a la enfermera Lago. Contestó al segundo tono. «Alba, ¿sigue libre el cuarto de tu hija?» No hubo pausa. «Sí», dijo. «Ven ahora». Mientras cerraba la mochila, un número desconocido me escribió. «Deja de escarbar. Sobreviviste. Conténtate con eso». Guardé el mensaje. Luego dejé la casa de Diana sin apagar las luces. El cuarto de invitados de la enfermera Lago había sido pintado de amarillo por su hija a los 12 años. Para cuando me mudé, los pósters ya no estaban,
pero las paredes aún brillaban tenuemente por las mañanas. Era el primer cuarto donde dormía desde que desperté de la muerte sin sentirme vigilada por viejas expectativas. La enfermera Lago no me pidió toda mi historia. Me dio toallas limpias, una llave y una regla. Dime dónde estás. No porque sea tu dueña, sino porque las chicas desaparecidas crean pánico. Casi lloré en las toallas. A la mañana siguiente llamé al banco y quité a Diana de la cuenta universitaria que mis padres habían dejado con acceso conjunto de tutora. Tardó 3 transferencias, 2 preguntas de seguridad y una larga espera mientras un supervisor confirmaba que tenía 18 años. Cuando colgué, me senté al borde de la cama amarilla y miré el correo de confirmación. Acceso retirado. 2 palabras. 5 años tarde. Luego llamé al colegio y cambié mi contacto de emergencia de Diana Mercado a Elena Lago. La enfermera Lago no dijo nada cuando llegó la confirmación a su bandeja. Solo dejó un cuenco de sopa junto a mi portátil y me tocó la cabeza una vez al pasar. La amabilidad, estaba aprendiendo, no siempre se anunciaba a gritos. Una abogada que representaba a la familia Vidal pidió una reunión privada. Dije que no. 10 minutos después, llegó la misma petición a través del equipo legal del colegio. Dije que no otra vez. A la 1:15, Vanessa me escribió desde un número nuevo. ¿Podemos hablar sin abogados? Estás arruinando vidas. Miré esa frase un buen rato. Luego respondí. Las vidas se arruinaron en Navacerrada. Me llamó de inmediato. Dejé que sonara hasta colgarse. Me envió una nota de voz. No la escuché. La reenvié a Ortiz y le pregunté si escucharla afectaría algo. Me llamó en 5 minutos. «Puedes escucharla», dijo. «No respondas más allá de conservarla». Así que la escuché. La voz de Vanessa llenó el cuarto amarillo, entrecortada y furiosa. «No tienes derecho a sentirte moralmente superior porque te torciste el tobillo y tuviste suerte. Siempre estuviste celosa. De mí, de Marcos, de mi padre, de este colegio, de todos los que no tenían que mendigar becas. Ahora por fin tienes atención, y la estás usando para destruir a la gente». El señor Herrera tomó la decisión. Marcos tomó la decisión. Yo solo era una alumna. Se detuvo. Cuando volvió a hablar, su voz se afiló. «Y si crees que alguien te va a creer antes que a mí, recuerda de quién es el nombre en el columpio del patio». Guardé el archivo bajo amenaza Vidal 1. Casi resultaba gracioso. Vanessa no podía dejar de grabarse, incluso cuando ninguna cámara la apuntaba. Esa tarde, Marta publicó un segundo artículo. Vínculo de la familia donante con el cambio de ruta en el desastre de Monte Alto. El audio recuperado sugiere esta vez. Marta no acusó a Vanessa de asesinato. No hacía falta. Expuso los hechos conocidos. La ruta oficial. La ruta real. El aviso de la comunidad. La preocupación por radio del conductor. La petición de una alumna por el mirador del Refugio del Oeste. Y la relación económica del colegio con la Fundación Vidal. Al atardecer, el apellido Vidal era tendencia local. A la hora de cenar, el padre de Vanessa emitió un comunicado llamando al artículo una explotación cruel de niños en duelo. A las 9, 3 familias de alumnos fallecidos publicaron su propio comunicado exigiendo una investigación independiente. Fue entonces cuando Marcos pidió verme de nuevo. Casi me negué. Luego llamó Ortiz. «Ha pedido enmendar su declaración», dijo. «Su abogado está presente. Dice que solo hablará por completo si accedes a escuchar lo que tiene que decir después. No estás obligada a hacerlo. ¿Es útil? Puede serlo». Esa palabra me había cargado a través de cosas peores. La reunión fue en una sala de juntas del hospital, no en el cuarto de Marcos. Lo trajeron en silla de ruedas, pálido y más delgado que una semana antes. Su padre de pie detrás, Patricia sentada junto a una abogada con un traje más caro que el coche de Diana. Me senté frente a ellos, con la enfermera Lago a mi izquierda, y una asesora de víctimas asignada por Ortiz a mi derecha. Marcos ya no parecía el chico dorado. Parecía tener 18 años, herido, aterrado, todavía peligroso, porque el miedo lo volvía egoísta. «Mentí», dijo. Nadie se movió. Su abogada puso una mano cerca de sus papeles. Marcos la ignoró. Dije que Alba sabía algo concreto. No era así.
Me avisó del tiempo, y yo lo descarté. Dijo que Navacerrada no era seguro cuando Vanessa lo mencionó por primera vez. Su voz tembló. La mañana en que salimos, el señor Herrera sabía que estaba de baja médica. Vi el correo de la enfermera en su tableta. Vanessa me pidió que la mantuviera en la lista porque no quería que dijeran que se había ido por su culpa. Le dije al señor Herrera que Alba llegaría por su cuenta, y le pedí la tablet un momento para marcarla yo mismo en la lista de campo. Alba no me lo pidió. Patricia cerró los ojos. Marcos me miró entonces. En el autobús, Vanessa insistió en Navacerrada. El señor Herrera dijo que era arriesgado. El conductor puso objeciones. Le dije que Alba no estaba ahí para quejarse. Tragó saliva. Dije eso, y luego murió gente. La sala no tenía otro sonido que la grabadora sobre la mesa. Su abogada habló finalmente. Mi cliente aporta esta aclaración de forma voluntaria. Debe entenderse en el contexto del trauma, la medicación y la culpa del superviviente. Casi admiré la rapidez de la limpieza. Ortiz, de pie junto a la puerta, dijo: «Tenemos la declaración». La parte formal terminó 20 minutos después. Los padres de Marcos salieron primero. Su abogada siguió a Ortiz al pasillo. La enfermera Lago me preguntó con la mirada si quería irme también. Negué con la cabeza. Marcos y yo estábamos solos por primera vez desde su habitación de hospital. Dije la verdad. Dijo: «Parte de ella», respondí. Se estremeció. «¿Qué más quieres de mí?» «Nada. Eso es lo que no entiendes». Bajó la vista a sus manos. «Sigo soñando con el autobús». No di nada. Hubo un momento después del primer impacto en que podría haber alcanzado a Vanessa o haberme movido hacia atrás. Te oí, no de verdad, porque no estabas allí, pero te oí, como si recordara algo que no había pasado. El corazón se me detuvo. Levantó la vista, los ojos húmedos. ¿Pasó de verdad? La sala pareció inclinarse un segundo. Olí nieve, metal, sangre. Podría habérselo dicho. Podría haberle dado el horror que sentía, pero no podía nombrar. Podría haber dicho: «Sí, Marcos, me oíste porque en otra vida estuve allí, y elegiste a Vanessa, y morí llamándote. Pero algunas verdades no se les deben a quienes las crearon. Recordaste quién eres», dije. Su cara se derrumbó. «Alba, te quería. Te gustaba que te perdonara. Por favor, no hagas esto». «¿Hacer qué?» «Que te pierda a ti también». Me puse de pie. «Me perdiste en un aparcamiento antes de que salieran los autobuses». El alud solo lo hizo oficial. Alcanzó mi mano. Di un paso atrás. Hubo un tiempo en que esa pequeña distancia me habría destrozado. Ahora se sentía como respirar. La vista pública llenó el ayuntamiento por encima del aforo. Los padres se sentaban en las primeras filas con fotos prendidas en los abrigos. Los periodistas se alineaban contra la pared del fondo. El profesorado de Monte Alto se agrupaba como gente esperando un veredicto que quería llamar injusto. Vanessa llegó por una entrada lateral con su padre, 2 abogados y una bufanda cuidadosamente colocada sobre el cabestrillo. Marcos entró en silla de ruedas con sus padres. El señor Herrera entró solo. Eso lo noté primero. El hombre que se había mantenido tan seguro en el aparcamiento ya no tenía a nadie a su lado. El poder siempre encuentra un cuerpo más bajo al que empujar a la nieve. Me senté en una mesa cerca del frente, con una abogada voluntaria llamada Gracia Peña. Marta nos había puesto en contacto tras darse cuenta de que yo estaba a una carta legal de ser tragada viva. Gracia no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, la gente dejaba de forzar puertas. «No tienes que actuar el duelo», me dijo antes de empezar la vista. «Responde lo que te pregunten. Da lo que esté verificado. No dejes que te arrastren a hablar de motivos, a menos que la pregunta sea relevante. ¿Y si preguntan por qué tenía tanto miedo? Dices el aviso meteorológico, el aviso de la carretera y el grupo de clase anterior. No les debes nada místico». Mística. Esa era una palabra para morir 2 veces en el mismo mes. Una en el recuerdo, otra en la opinión pública. La presidenta de la vista, una jueza jubilada llamada Elena Morales, abrió con las reglas. Nada de gritos, nada de grabar salvo prensa acreditada, nada de amenazas directas. Cada testigo hablaría bajo juramento. El abogado del Colegio Monte Alto
Habló primero. Describió el alud como un fenómeno natural extraño, un acto de tiempo extremo, una tragedia que nadie podría haber predicho con precisión. Expresó condolencias. Dijo que el colegio siempre había priorizado la seguridad del alumnado. Dijo que estaban colaborando plenamente. Gracia escribió una palabra en su blog y lo giró hacia mí. Niebla. Casi sonreí. Luego testificó la responsable de emergencias de la comunidad. Explicó el aviso de temporal, el aviso de la carretera, la recomendación de no viajar por la tarde. Confirmó que la ruta registrada por el Colegio Monte Alto no incluía Navacerrada. El abogado del colegio preguntó: ¿estaba Navacerrada legalmente cerrada en el momento en que los autobuses entraron? Restringida condicionalmente, a la espera de escalada del temporal, dijo. Entonces, no cerrada del todo. No es una carretera en la que yo pondría a niños con ese tiempo. Un murmullo recorrió la sala. Después vino el conductor, aún débil, testificando por videoconferencia desde un centro de rehabilitación. Dijo que había puesto objeciones a la ruta. Dijo que el señor Herrera le había ordenado continuar. Dijo que los alumnos estaban de pie en el pasillo grabando cuando el autobús aminoró cerca del mirador. Rompió a llorar al describir el primer impacto. Nadie lo interrumpió. Luego testificó el señor Herrera. Había envejecido 10 años en una semana. Tomé una decisión de criterio, dijo. En retrospectiva, fue errónea, pero los alumnos estaban entusiasmados. El conductor creía que podíamos continuar despacio, y las condiciones cambiaron rápido. Gracia me pasó otra nota. Está desviando la culpa a los lados. La jueza Morales preguntó: ¿sabía usted que Alba Reyes se había dado de baja médica antes de la salida? El señor Herrera tragó saliva. Sabía que había una nota. Creía que el asunto estaba sin resolver. Mi turno llegó 30 minutos después. Caminar hasta la mesa de testigos se sintió más largo que caminar por el pasillo del homenaje. Allí, el duelo había llenado la sala. Aquí, las consecuencias lo hacían. Juré decir la verdad. Gracia empezó con suavidad. Diga su nombre. Alba Reyes. ¿Estaba programada para asistir al viaje de esquí de último curso del Colegio Monte Alto? Sí. ¿Se dio de baja? Sí. Envié un correo al colegio. Acudí a la enfermera Lago. Recibí una restricción médica y le dije al señor Herrera en persona que no subiría al autobús. ¿Le dio permiso a Marcos Duarte para registrarla como presente? No. ¿Subió a alguno de los 2 autobuses? No. ¿Le dijo a alguien que el viaje no era seguro? Expresé preocupación por el tiempo y por Navacerrada antes del viaje. Se me ignoró. Gracia mostró la primera prueba en pantalla, mi ficha de la enfermería, luego el correo, luego el acuse de lectura, luego el mensaje de registro de Marcos, luego el grupo de clase donde Vanessa proponía Navacerrada y Marcos decía que no estaba ahí para quejarse. La sala cambió con cada documento. No dramáticamente, más bien como hielo agrietándose bajo el peso. El abogado del colegio me interrogó. Señorita Reyes, ¿no envió un mensaje al grupo el día de la salida advirtiendo de no tomar Navacerrada? Correcto. Permaneció en silencio mientras sus compañeros hablaban de la ruta alternativa. Conservé la conversación. Eso no es lo que pregunté. Gracia se levantó. Está acosando al testigo. Reformule, dijo la jueza Morales. El abogado se ajustó las gafas. ¿Por qué no les advirtió otra vez? La sala esperó. Sentí a Marcos observando, a Vanessa observando, a los padres observando. Diana, en algún lugar del fondo, por supuesto que había venido. Aparecieron cámaras, porque ya les había advertido antes, dije. Porque el colegio tenía la misma información meteorológica que yo, porque los adultos estaban a cargo del viaje, porque me habían ridiculizado toda la mañana por darme de baja, porque tenía 18 años, estaba herida, y no iba en el autobús. No era la responsable de seguridad, era la alumna que dijo que no. Silencio. Luego la jueza Morales asintió una vez. La respuesta se mantiene. Vanessa testificó después de mí. Su abogado intentó mantenerla suave, joven, herida, incomprendida. Dijo que había sugerido la ruta panorámica, pero nunca obligó a nadie. Dijo que Marcos exageraba. Dijo que los clips carecían de contexto. Luego,
Gracia pidió permiso para reproducir el archivo recuperado del móvil de Vanessa. Su padre se levantó. Nos oponemos a que se explote material privado de una alumna. La jueza Morales preguntó: ¿Tiene que ver la grabación con la decisión de ruta? Directamente, dijo Gracia. La objeción fue rechazada. En la pantalla, el pasillo del autobús temblaba de risas y luz de nieve. La propia voz de Vanessa llenó la sala. Mi padre pagó el mirador del Refugio del Oeste. No vamos a grabar nuestro viaje al lado de una caseta de alquiler. Luego Marcos: Señor Herrera, venga, Alba no está aquí para poner una queja. Luego el señor Herrera: Bien. Pero si alguien pregunta, esta era la ruta programada. El audio terminó. Nadie respiraba. El padre de Mateo se levantó en la primera fila. Su voz era apenas humana. Mi hijo preguntó si estaba permitido, dijo otra vez, señalando a Vanessa, al señor Herrera, a los abogados del colegio, a cada persona con poder en ese autobús. Y le mintieron. La sala se rompió. Los padres gritaban. Vanessa sollozaba. El señor Herrera se cubrió la cara. Marcos se dobló sobre su pierna herida como si pudiera doblarse hasta desaparecer. A través de todo, me quedé quieta. No porque no sintiera nada, porque, por primera vez, el dolor por fin se movía hacia quienes lo habían ganado. Después de la vista, el Colegio Monte Alto dejó de llamarlo una tragedia y empezó a llamarlo un asunto legal en curso. Así supe que la verdad había entrado en el torrente sanguíneo. El director Vidal dimitió en 48 horas. El consejo escolar anunció una revisión independiente. Al señor Herrera lo suspendieron, luego lo despidieron, luego lo nombraron en una investigación penal por negligencia. La Fundación Vidal retiró su donación anual, no por vergüenza, sino porque el colegio se negó a defender públicamente a Vanessa. Los Duarte emitieron un comunicado diciendo que Marcos había colaborado plenamente y seguía recuperándose de un trauma grave. Todos querían un lenguaje que los hiciera más pequeños que sus propias decisiones. Rechacé entrevistas durante 2 semanas. Marta lo entendió, otros periodistas no. Llegaban a la puerta de la enfermera Lago, llamaban a mi móvil, enviaban mensajes preguntando si me sentía culpable, si había soñado con el accidente, si tenía algo que decir a las familias, si creía que me habían salvado por alguna razón. Salvado. Odiaba esa palabra. Hacía que sobrevivir sonara a favoritismo. Por las noches seguía despertando con nieve en la garganta. A veces oía a Marcos llamando el nombre de Vanessa. A veces oía a alumnos que no había salvado. A veces veía la lista del pabellón. Cada estado cambiando, salvo el mío. Mi nombre ahí, intacto, como una acusación. La enfermera Lago me encontró una mañana a las 3, sentada en su cocina con todas las luces encendidas. No preguntó qué pasaba. Hizo tostadas. La gente sigue diciendo que tuve suerte, dije. Untó la mantequilla despacio. ¿La tuviste? No lo sé. Entonces no dejes que te obliguen a usar esa palabra todavía. La miré. ¿Qué palabra usarías tú? Puso el plato delante de mí. Viva. Empieza por ahí. Así que lo hice. Solicité alojamiento de emergencia a través de la universidad que había pospuesto mi ingreso. Terminé formularios de beca. Cambié de número de móvil. Le di al inspector Ortiz una declaración de impacto, no sobre los muertos, sino sobre los vivos que habían intentado poner su culpa en mis manos. Diana llamó desde números ocultos, hasta que Gracia envió una carta de cese y desista. Luego me escribió por correo en su lugar. Te están manipulando gente de fuera. Tu madre estaría avergonzada. Aún podríamos conseguir un acuerdo si dejaras de atacar a todo el mundo. Reenvié cada mensaje a Gracia. Luego dejé de leerlos. Marcos pidió una última reunión antes de trasladarse a un centro de rehabilitación fuera de la comunidad. Dije que no. Me envió una carta a través de Gracia. Ella me preguntó si quería que la destruyera o la guardara. Léeme la primera frase, dije. La abrió. Querida Alba, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que entiendas que te quise más de lo que sabía demostrar. Destrúyela. Gracia levantó la vista. ¿Estás segura? No necesito otra versión de él donde se explique mejor. La trituró delante de mí. Pensé que me sentiría cruel. Sentí alivio. Vanessa no se disculpó.
Su abogado emitió un comunicado con forma de disculpa sobre entusiasmo juvenil y tiempo imprevisible. Luego salió más vídeo recuperado, incluido un clip donde llamaba bendición a mi baja porque hacía que los grupos de cabaña quedaran más fotogénicos. Su universidad rescindió la admisión anticipada, pendiente de revisión. Los patrocinadores cancelaron sus colaboraciones. Su padre dejó de aparecer con ella en público. No lo celebré. Simplemente tomé nota de las consecuencias y seguí adelante. La consecuencia más extraña vino de Marcos. 3 días antes de que se marchara, Patricia Duarte fue a casa de la enfermera Lago. La enfermera Lago abrió la puerta, pero no la invitó a pasar. Patricia parecía más pequeña sin las paredes del hospital ni los abogados. Llevaba una cajita de terciopelo. «Esto es tuyo», dijo. Me quedé detrás de la enfermera Lago, en el pasillo. Nada de Marcos es mío. No es de él. La encontraron en su chaqueta. Abrió la caja. Dentro estaba mi pulsera de plata, la que había dejado en su bandeja del hospital. Me pidió que te la devolviera, dijo. Dijo que sabrías qué significa. Sí que lo sabía. En mi otra vida, esa pulsera se había encontrado con mi cuerpo. En esta, él la había guardado después de que se la devolviera, como si conservar un objeto pudiera preservar un derecho. «Tírala», dije. Patricia se estremeció. «Alba, hablo en serio. Véndela, fúndela, tírala a la nieve. No la quiero». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no supe distinguir si eran por mí, por Marcos, o por el último fracaso de una historia en la que yo seguía siendo la chica que perdonaba. «Lo siente», dijo. «Creo que lo siente». «Entonces, ¿por qué eres tan dura conmigo, enfermera Lago?» Se tensó. Salí al porche. El aire de invierno era lo bastante afilado para hacer doler los pulmones. «Porque la blandura no me salvó», dije. «Porque cada vez que me hacía más fácil de querer, Marcos se hacía más fácil de excusar. Porque tu hijo no me perdió cuando me negué a perdonarlo. Me perdió cuando decidió que mi no importaba menos que la imagen de Vanessa». Patricia cerró la caja. «Espero que algún día entiendas lo que esto le ha hecho. Entiendo exactamente lo que las decisiones les hacen a las personas». Se fue sin decir adiós. Esa tarde, Ortiz llamó con la lista de pasajeros corregida definitiva. «Deberías saber», dijo, «que la lista oficial ha sido enmendada. Tu estado ya no aparece entre los pasajeros del viaje. El registro de búsqueda ha sido corregido. Hay algo más», añadió. Rastreamos el aviso anónimo que llegó a la Guardia Civil de Tráfico esa noche. Gracias a él, los equipos salieron casi 2 horas antes de lo habitual para un aviso de ese tipo. El jefe de rescate cree que esas 2 horas marcaron la diferencia entre encontrar supervivientes y encontrar solo cuerpos. No dije que había sido yo. No hacía falta que él lo supiera. En mi otra vida nadie había llegado a tiempo. En esta, Marcos, Vanessa y varios alumnos que antes no habían sobrevivido la noche estaban en un hospital y no en una lista de fallecidos. No los había perdonado. Simplemente no había dejado que la montaña decidiera sola quién vivía. Me quedé muy quieta. Durante semanas, mi nombre había existido en el lugar equivocado, en la lista del autobús, en la lista de desaparecidos, en titulares, en teorías, en la culpa de Marcos, en los planes financieros de Diana, en la defensa de Vanessa. Ahora, administrativamente, había sido eliminado. Debería haberse sentido como libertad. En cambio, lloré tanto que la enfermera Lago vino corriendo cuando pude hablar. Dije, «Por fin me han quitado del autobús». «No», dijo ella, sentándose a mi lado y cogiéndome la mano. «Tú lo hiciste. La primavera llegó tarde ese año». La nieve se aferraba a los bordes en sombra de los aparcamientos mucho después de que las carreteras quedaran despejadas. El agua del deshielo corría por las aceras frente al Colegio Monte Alto, arrastrando colillas, sal de deshielo y los restos sucios del invierno hacia las alcantarillas. El campus se veía más pequeño sin los alumnos de último curso llenando los caminos. El duelo había cambiado la escala de todo. La graduación se trasladó del campo de fútbol al auditorio del pueblo, porque varias familias se negaron a volver al campus. El programa listaba los nombres de los fallecidos con una pequeña estrella azul al lado. Para entonces, todos los desaparecidos habían sido recuperados. Esa palabra,
recuperados, era otra que odiaba. Hacía que los cuerpos sonaran a equipaje extraviado. Casi no fui. Luego la madre de Mateo me escribió por correo. Mateo creía en presentarse. Escribió. Incluso cuando era difícil. Sobre todo entonces. Así que fui. Llevaba un vestido blanco sencillo bajo la toga y zapatos planos porque mi tobillo se había curado milagrosamente en cuanto ya no necesitaba resultar convincente. La enfermera Lago me prendió el birrete porque me temblaban las manos. Gracia nos llevó en coche. Marta esperaba fuera con la prensa, pero no se acercó. Diana también fue, aunque no la había invitado. Se sentó 3 filas detrás de mí, con un traje azul marino que reconocí del funeral de mi madre. Sentí sus ojos en la nuca y no me giré. Marcos no estaba. Su nombre aparecía en el programa con una nota de que su diploma se enviaría por correo, por baja médica. Vanessa tampoco estaba. La familia Vidal la había retirado de Monte Alto antes de que la expulsión se hiciera oficial. La ausencia de ambos no se sintió como una victoria. Se sintió como espacio. Durante la ceremonia, el sucesor del director Vidal habló con cuidado sobre resiliencia, comunidad y responsabilidad. Nadie se creyó todo, pero algo sí importó. La revisión independiente había confirmado lo que la vista había expuesto. El Colegio Monte Alto no había procesado mi baja. Había permitido acceso no autorizado de un alumno a los controles de asistencia. Había ignorado los avisos meteorológicos y había permitido un cambio de ruta sin consentimiento de los padres. El informe no devolvió a nadie. No borró mi otra vida. No me dejó dormir toda la noche, pero puso la responsabilidad por escrito. Eso no era nada. Cuando llamaron mi nombre, el auditorio se quedó en silencio. Alba Reyes. Por un segundo, oí el proyector del pabellón. Vi mi nombre en una columna de estado. Registrada, sin localizar, no estaba en el autobús. La sola superviviente, la chica maldita, testigo, problema. Luego me levanté, crucé el escenario. El aplauso empezó irregular, luego creció, no atronador, no de película, humano, complicado. Algunos aplaudían porque me creían, algunos porque lo sentían, algunos porque no aplaudir se habría notado. Cogí el diploma y miré las filas de caras. La madre de Mateo lloraba, la enfermera Lago también, pero sonrió cuando la encontré. Diana no aplaudió. Eso hizo el momento más limpio. Después de la ceremonia, la directora interina me preguntó si quería decir unas palabras en la plantación del árbol conmemorativo. Casi me negué. Hablar en público se había convertido en otro lugar donde la gente intentaba colocarme. Pero entonces vi la pequeña placa de latón junto al retoño. Listaba a cada alumno y acompañante fallecido, por primera vez. Mi nombre no estaba entre ellos. Di un paso adelante. Sin atril, sin micrófono, solo familias reunidas en semicírculo, el viento moviéndose entre ramas mojadas. No sé por qué estoy viva, dije. La gente se quedó quieta. Sé que algunos querían que lo explicara, que lo hiciera lo bastante significativo para que doliera menos. No puedo. Solo puedo decir esto. Sobrevivir no es culpa, y el silencio no es paz. La gente que perdimos merecía la verdad más de lo que merecía una historia limpia. Merecían adultos que escucharan. Merecían amigos que no convirtieran la seguridad en un chiste. Merecían algo mejor que una lista corregida cuando ya era demasiado tarde. Mi voz tembló. Dejé que temblara. Voy a vivir, dije. No porque me eligieran. No porque sea mejor. Porque estoy aquí. Y estar aquí significa que tengo que dejar de disculparme por haber dicho que no. Nadie aplaudió. Bien, algunas palabras deberían poder caer sin ruido. Después, la madre de Mateo me abrazó. Su cuerpo se sacudió una vez, con fuerza, luego se calmó. Le caías bien, susurró. Decía que eras la única persona en cálculo que no le hacía sentir tonto. Reí y lloré a la vez. Solía robarme los lápices. Lo llamaba tomarlos prestados. Por primera vez desde la montaña, sonreímos por alguien muerto sin que la muerte fuera toda la frase. Eso se sintió como permiso. Salí de Monte Alto antes de la recepción. Diana me siguió al aparcamiento. Alba. Me detuve junto al coche de Gracia.
pero no me giré del todo. ¿Qué necesitas? La pregunta la hizo estremecerse. No, ¿qué quieres? Necesitas era un límite disfrazado de cortesía. Sostenía el bolso con ambas manos. Me han dicho que cambiaste de cuenta. Sí. Cambiaste tu contacto de emergencia. Sí. Yo te crié. La miré entonces. La mujer que me había acogido y se había asegurado de que nunca lo olvidara. La mujer que había querido vender mi silencio antes de que enterraran a los muertos. La mujer que decía que mi madre estaría avergonzada, porque la vergüenza era la única herencia que sabía repartir. «¿Me alojaste?», dije. «La enfermera Lago me crió más en 2 meses que tú en 5 años». Su cara se endureció, pero ahora había miedo debajo. «Así que es esto. Borras a la familia». «No, dejé de permitir que la familia me borrara a mí. Te vas a arrepentir de estar sola». Abrí la puerta del coche. Estuve sola en el autobús de mis pesadillas. Esto es distinto. No lo entendió. Nunca lo haría. Esa ya no era mi prisión. 2 semanas después fui a la montaña. No a Navacerrada mismo. La carretera seguía cerrada por la investigación y las reparaciones. Fui al mirador público más abajo, donde las familias habían empezado a dejar flores, cintas, fotos, guantes de esquí, notas escritas a mano selladas en plástico contra el clima. La enfermera Lago se ofreció a venir. Pedí ir sola. El aire era más cálido de lo que esperaba. Solo quedaba nieve en manchas sucias bajo los pinos. El agua del deshielo goteaba de las ramas. En lo alto, la cresta parecía normal, casi amable. Eso era lo cruel de los lugares donde muere la gente. No siempre parecen culpables. Llevaba una hoja de papel en el abrigo. Una lista. No la lista del colegio, no el registro de la policía. La mía. Había escrito cada nombre a mano. Los alumnos que murieron, los acompañantes, el conductor, los supervivientes heridos, Marcos, Vanessa, el señor Herrera, yo. Durante semanas, otros habían hecho listas para otros propósitos. Asistencia, búsqueda, víctimas, legal, acuerdo. Cada una había intentado decidir dónde encajaba yo. Esta era mía. Al final, junto a mi nombre, había escrito una palabra: viva, no inocente, no afortunada, no salvada, no elegida, viva. Doblé el papel y lo dejé bajo una piedra cerca de las flores. Luego me quedé ahí hasta que el viento me secó la cara. Mi móvil vibró. Un correo de la Universidad de Salamanca. Alojamiento confirmado. Beca actualizada. Horario de orientación adjunto. En mi otra vida, nunca había visto ese correo. Diana probablemente lo habría borrado después de mi muerte. Marcos probablemente habría llorado en mi funeral y dejado que la gente nos llamara trágicos. Vanessa probablemente habría editado las imágenes del viaje en algo bonito y triste, con ella en el centro. En esta vida, el correo estaba en mi mano como una puerta. Miré la cresta una última vez. «Me voy», dije. La montaña no respondió. No hacía falta. En la estación, la enfermera Lago me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas. «Llama cuando llegues», dijo. «Comeré bien. Lo haré». «¿Y Alba?», la miré. Le brillaban los ojos. No más subir a autobuses solo porque alguien se ría. La antigua yo habría hecho una broma. La nueva asintió. «No más», dije. Cuando el tren arrancó, Monte Alto pasó fragmentado tras la ventanilla, la torre de la iglesia, el tejado del colegio, la línea de pinos más allá de los campos deportivos, la carretera hacia la casa de Diana, la cicatriz blanca y lejana de la montaña. Esperé a que el duelo tirara de mí hacia atrás. Llegó, pero no tiró. Se sentó a mi lado como un pasajero silencioso. Abrí el portátil y creé una carpeta nueva. No montaña, no pruebas, no Marcos. La llamé Vida. Luego empecé.